Buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación de los candidatos del Partido Popular de Ceuta a las elecciones generales del 23 de julio. España tiene la oportunidad de dar un giro radical hacia un futuro próspero e ilusionante. Ceuta formará parte de ese ansiado y necesario cambio con la mejor candidatura posible tanto al Congreso como al Senado. Toma la palabra la secretaria general del Partido Popular de Ceuta, Yolanda Bell. Siempre doy las gracias, porque creo que además de ser lo correcto es lo adecuado y lo que os merecéis, pero hoy, si cabe, doy las gracias doblemente, porque creo que esto de estar aquí casi a primeros de julio, que es mi mes favorito porque es el mes de mi cumpleaños, pero vamos, un mes maravilloso para celebrar elecciones y para celebrar cumpleaños, pero que estéis aquí por la tarde a estas horas tiene mérito. Así que más que nunca, muchísimas gracias por haber venido a este acto. Muchas gracias. Bueno, y las elecciones autonómicas se celebraron hace 3 días, como aquel que dice. Y sin esperarlo, prácticamente, en un caluroso verano tendremos elecciones generales el próximo magnífico mes de julio. Yo creo que ya el momento de las quejas ya pasó. Todos nos podemos permitir la licencia de decir a quién se le ocurre, esta era la intención, ahora nos vamos a asar, lo que queramos. El tiempo de la queja nos lo hemos dado, nos lo hemos permitido, pero ya se acabó. Creo que hay que afrontar la situación y las circunstancias con todas las variables que le rodean. Y así siempre lo hemos hecho en el Partido Popular y así vamos a seguir haciéndolo. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar el chip. Cambiarlo porque las elecciones autonómicas pasaron. Nos fuimos aquí, tuvimos una serie de actos importantes y también lo hicisteis y también lo hizo nuestra candidatura y también lo hizo nuestro presidente, que esas elecciones autonómicas se tradujeron en un apoyo mayoritario de los ceutíes al presidente Vivas y al Partido Popular. Por lo tanto, aquello lo conseguimos, objetivo marcado. Ese objetivo se alcanzó. Y, como digo, ahora hay que cambiar el chip. ¿Y eso qué significa? Pues significa, como en los móviles, ponernos en modo, en vez de en modo avión, en modo elecciones generales. Y estar en modo elecciones generales nos obliga, en primer lugar, y como acto más importante, hacernos una pregunta. En las autonómicas nos preguntábamos, ¿qué queremos para Ceuta? En las generales, en ese modo elecciones generales, nos tenemos que preguntar qué queremos para el conjunto de nuestro país. Esa es la pregunta que ahora hay que plantearse. Y la respuesta es sencilla. No porque yo sea una experta, ni una analista política, ni una politóloga de prestigio. No, aquí sí los hay. Sí los hay. Los veo por aquí. No es mi caso. Pero sí os puedo decir que las opciones son 2 cuando nos hagamos esa pregunta. ¿Qué queremos para el conjunto de nuestro país? ¿Qué queremos para España en las próximas elecciones generales? Solo hay 2 opciones. Y no soy simplista, pero es la realidad. Y las opciones son PP o PSOE. O lo que es lo mismo, Pedro Sánchez o más Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo. Esa es la pregunta y esas son las 2 posibles alternativas. Porque lo que es evidente es que no hay ningún otro partido en España con posibilidades de gobernar, con posibilidades de ganar mayoritariamente unas elecciones. Por lo tanto, todo lo que sea votar a otras opciones y fragmentar el voto, sin duda está favoreciendo a que continúe el gobierno que tenemos ahora de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz, de Podemos, de sumar y de dividir, de multiplicar. Yo ya no sé las cuentas que llevan ellos, pero desde luego no es el gobierno que España necesita. Dentro de esas 2 opciones
son muchas cosas las que podemos comparar y plantearnos. ¿Queremos seguir con la defensa de la sedición, del independentismo, o queremos con Alberto Núñez Feijóo seguir luchando como siempre ha hecho el Partido Popular por la unidad de España? ¿Queremos seguir indultando a independentistas, a políticos corruptos, como vemos con este Gobierno, o queremos, como siempre ha hecho el Partido Popular, exigir que en esos casos se cumplan las penas íntegramente? ¿Queremos seguir rompiendo? Y no quiero ser maximalista, pero creo que intentar manipular el Poder Judicial es romper con uno de los ejes fundamentales de cualquier democracia. ¿Queremos seguir soportando el intento de manejo del Gobierno y de Pedro Sánchez del Poder Judicial? ¿O queremos apostar, como siempre hemos hecho, por un Partido Popular que garantiza la independencia judicial? ¿Queremos más excarcelaciones de violadores, de esos abanderados de las mujeres? Pues desde luego a mí, creo que a ninguna mujer de aquí, casi ninguna de España nos representa esa ley del sí es sí que se han sacado de la manga. Pues queremos seguir continuando con esa indignante y vergonzosa excarcelación que hemos perdido la cuenta de violadores y agresores sexuales, o queremos endurecimiento de penas y cumplimientos íntegras de esas penas para los violadores y los agresores sexuales. Queremos seguir considerando, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez, a Bildu como un gran partido que ha luchado por España. ¿Qué España? ¿Qué España? ¿La España terrorista? ¿Unos terroristas? Yo es que no me ando con rodeos, ¿verdad? Bildu son unos filoetarras y son pues el brazo de ETA. Y creo que este país no puede seguir soportando un Gobierno que se siga apoyando en un partido como Bildu. Por eso el Partido Popular siempre ha estado y va a seguir estando al lado de las víctimas y de la libertad. Y ese es el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Queremos seguir con un Gobierno que incumple sistemáticamente con promesas que nos hacen para Ceuta, como por ejemplo las bonificaciones a la Seguridad Social, que tiene en un desasosiego permanente a los empresarios y a los autónomos ceutíes, o queremos certidumbre para los empresarios y los autónomos ceutíes, que solo la puede procurar y la puede proporcionar el Gobierno del Partido Popular, en definitiva, el nuevo Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Entonces, cuando nos hagamos esa pregunta, en definitiva, tenemos que, en resumen, tendremos que optar ya no solo por esos nombres, sino por la decadencia y el debilitamiento de nuestro país, o si queremos el crecimiento y el fortalecimiento de España. Si queremos fortalecimiento y crecimiento de España, solo hay una opción, y esa es la opción del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. No hay otra opción. Así que la pregunta que yo hacía al principio es clara y la respuesta más clara todavía. Porque, insisto, votar a otra opción que no sea el Partido Popular, y quiero que esto quede muy claro a cualquier persona que nos pueda estar escuchando aquí y a través de los medios de comunicación, si seguimos fraccionando el voto o votar a otra opción que no sea el Partido Popular, es darle oxígeno, alas y posibilidades al PSOE que siga gobernando nuestro país. Y creo que este país no necesita y no puede permitirse ni un minuto más un Gobierno como el de Pedro Sánchez. Porque con Alberto Núñez Feijóo y con el próximo Gobierno del Partido Popular tenemos que abrirnos a un tiempo nuevo, a un tiempo de libertad, a un tiempo de crecimiento, a un tiempo de ilusión para los españoles que ahora están desesperanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y yo, como mujer libre y orgullosa que me siento de ser española, desde aquí, junto a vosotros, vamos a luchar porque España se renueve, porque Pedro Sánchez se vaya a su casa, a la oposición o donde se quiera ir, que le vaya bonito, pero desde luego no al Gobierno de España. Y desde Ceuta vamos a colaborar, y además con
convicción, con firmeza y con unos magníficos candidatos a las próximas elecciones generales, tanto al Congreso como al Senado. Y cuando yo termine, aunque ya algunos lo conocéis por redes sociales y medios de comunicación, hoy vamos a presentarlos de manera oficial. Y con esta magnífica candidatura vamos a conseguir que el próximo Gobierno de España sea liderado por Alberto Núñez Feijóo y por el Partido Popular. Y a Pedro Sánchez que le vaya bien, pero desde luego que deje de mangonear a nuestro país, porque España no se merece ni un minuto más a ese Gobierno de Sánchez y de su séquito, porque bastante daño han hecho y bastante decadencia ha provocado a nuestro país. Así que yo animo a esta candidatura que ahora vais a conocer y a estos candidatos que los acompañemos con toda nuestra convicción, con todas nuestras energías y toda nuestra fuerza para que el próximo 23 de julio podamos verlos o podamos vernos celebrando aquí o donde sea una victoria electoral y veamos lo que España necesita, que es Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular en la Moncloa. Muchas gracias. Procedemos a la presentación de los candidatos suplentes al Senado. Tamara Guerrero Gómez. Un aplauso. Luis Márquez Salinas. Luis García Gil. Adela María Nieto Sánchez. Candidata suplente al Congreso, Laura Pérez Mateos. Candidatos al Senado, Cristina Díaz Moreno. Abdelmajid Abdeselam Alal. Candidato al Congreso, Javier Celaya Brey. Me ha tocado, ¿no? Como dicen mis compañeros, buenas tardes, muchísimas gracias por esta calurosa acogida que nos habéis brindado. En realidad, todos estos aplausos, quienes los merecen sois vosotros, porque anda que venir una tarde del mes de junio con el calorcito de Levante que tenemos, y bueno, y también en la sala a acompañar la presentación de la candidatura, desde luego el aplauso debe ser para el público y no para la candidatura. Bueno, querido presidente, querida secretaria general, queridos compañeros y amigos, querida familia, por supuesto, en nombre de cuantos componemos la candidatura del Partido Popular en Ceuta para las próximas elecciones del 23 de julio, yo quiero, en primer lugar, agradecer el ofrecimiento y agradecer la oportunidad que nos brindáis.
Es una oportunidad que nosotros hemos asumido como un gran honor, como desde luego una gran responsabilidad y que, bueno, vamos a afrontar con ilusión, con ánimo y desde luego con esperanza. Y cuando digo esperanza es porque la ola azul que el 28 de mayo se levantó en España con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas se va a convertir en un tsunami azul en las próximas elecciones del 23 de julio. Y yo estoy completamente convencido de que Ceuta va a contribuir en primera línea al fin del sanchismo. Le quedan 26 días. Le quedan 26 días nada más, ¿eh? Y Ceuta estará ahí contribuyendo. Bueno, yo quería empezar mi intervención contando pues, una anécdota personal, ¿eh? Cuando llegue el domingo 23 de julio, pues resulta que tanto mi familia como yo ya habremos votado. ¿Y por qué? Pues porque teníamos reservadas las vacaciones de verano para la segunda quincena de julio. Con lo cual, pues bueno, será imposible hacer la foto, la toma típica del candidato a pie de urna, votando, rodeado por la prensa, pues porque una vez solicitado el voto por correo no tiene marcha atrás. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en cuanto conocimos la noticia de la convocatoria de las nuevas elecciones, que además nos fastidiaban las vacaciones en parte, pensamos, lo que desde luego no vamos a hacer es dejar de participar. Y todo lo contrario, nos entraron unas ganas horrorosas de votar y de pedir el voto por correo y lo que hiciese falta, ¿no? ¿En qué estaría pensando el señor Sánchez para convocar las elecciones al día siguiente de los resultados? ¿En qué estaba pensando? Desde luego, en las vacaciones de los españoles, no. Y desde luego, en favorecer la participación política de los españoles, yo creo que tampoco, porque es la primera vez que vamos a sufrir, porque realmente va a ser así, una campaña electoral y unas elecciones en plena canícula, en pleno calor del verano. Vamos a padecer todos, para empezar, pues bueno, todo el equipo de la campaña que tanto nos está ayudando, ¿no? Por eso mismo, porque el presidente se ve que no tenía mucho interés en facilitar la participación, ya veremos esos pobres vocales y presidentes de mesa, esos interventores que en los pueblos de Andalucía pues tengan que pasar allí sus buenas 12 horas a pie de urna, pues en un centro que quizás no tenga ni siquiera climatización. Vamos a ver lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, como digo, como no parece que tuviese mucho interés el presidente por fomentar la participación, por eso mismo es fundamental incentivarla. Y por eso mismo es necesario que, a todas aquellas personas, a vuestros conocidos, amigos, familiares, a los que les pase pues lo mismo que me ha ocurrido a mí, que en este caso tenía previstas mis vacaciones, ya no, a final de julio, que acudan al voto por correo. Es fundamental. Hoy en día, después de lo que ha pasado en mayo, especialmente en Melilla, pues parece que esto del voto por correo impone desconfianza y miedo, y no lo podemos permitir. No podemos permitir pensar, no, porque no vaya a ser que luego no sirva para nada. No, tenemos que participar, porque si nosotros no vamos, él se queda. Ya sabéis a quién me refiero. Hasta el día 13 de julio tenemos para solicitar el voto por correo. El verdadero motivo de Sánchez para convocar las elecciones, sacrificando incluso el semestre de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, en el cual nuestro país va a recibir un enorme protagonismo internacional. ¿Por qué lo ha hecho? Pues es muy sencillo, porque ha visto que dentro de su estrategia era su única escapatoria y, en primer lugar, lo ha hecho para acallar cualquier descontento y cualquier oposición interna dentro del PSOE después del inmenso descalabro que se llevaron el día 28 de mayo. Es una manera de callarlos a todos antes de que se produzca una revuelta de los varones contra el presidente. Y entonces ha decidido que tenía más posibilidades de sobrevivir políticamente en julio que no en el mes de noviembre-diciembre. Por supuesto, sin importarle para nada las vacaciones o la participación de los españoles, porque como todos sabemos, a Pedro Sánchez lo único que le importa es Pedro Sánchez. Bueno, el Partido Popular en este sentido es la mejor y la única opción para derrotar el sanchismo,
porque somos el único partido que en toda España puede garantizar el patriotismo y la convivencia. Y eso lo sabemos bien aquí en Ceuta, porque frente a quienes tienen una visión excluyente de lo que significa ser español en el siglo XXI, o frente a otros que no han tenido ningún empacho en aliarse de proyectos políticos que pretenden la destrucción de España, como es el separatismo catalán y el vasco, en el caso del señor Sánchez, frente a eso, frente a estos partidos que se enrocan en fomentar la división, la desunión entre los españoles, en sembrar el rencor, en buscar una especie de revanchismo histórico. Frente a eso, el Partido Popular es el único partido que lucha por la unión, por la concordia, por defender las instituciones, en definitiva, por garantizar el interés general de todos los españoles y la igualdad de oportunidades. Y por eso mismo vamos a ganar las elecciones del 23 de julio, porque somos los únicos que defendemos la unidad dentro de esa convivencia y dentro de esa pluralidad. Y es que España lo necesita. No podemos soportar un segundo gobierno Frankenstein del señor Sánchez, porque la factura que le iban a pasar sus hipotéticos aliados cada día será más elevada y cada día pedirán menos cosas. Fijaos que ya se está hablando por parte del nacionalismo catalán y vasco de un próximo apoyo a cambio de un referéndum pactado. Ya se está insinuando, ya están sacando otra vez la patita, que Sánchez presume mucho de que ha conseguido calmar Cataluña como si aquello fuese ahora un oasis, ¿no? Y los otros simplemente están rearmándose y cogiendo fuerza para lanzar el siguiente órdago a la soberanía nacional. Bueno, como decía, España no puede soportar un segundo gobierno Frankenstein, porque además el impacto sobre nuestra economía sería absolutamente demoledor, porque el gobierno socialista no ha dejado de incrementar los impuestos en estos años. Y no solamente eso, no ha dejado de endeudar el país, que es casi peor, porque es dejar la carga a las futuras generaciones. Para que os hagáis una idea, hace 25 años, cuando los países de la Unión Europea decidieron fijar los criterios de convergencia para sustituir las monedas nacionales por el euro, nuestra moneda común, uno de los criterios fue limitar la deuda pública de cada Estado a un 60% del PIB para tener una economía saneada, o sea, que no tengas un volumen de deuda inmenso, el 60%. ¿Sabéis cuál es la deuda pública española a día de hoy? Pues se acerca al 120%. Esa es la herencia que nos está dejando Sánchez. Un país que sobrevive de momento gracias al maná que viene de las ayudas europeas, pero a costa de unas deudas que tarde o temprano tendrán que ser saldadas. A mí, en realidad, la alternancia en política económica del Partido Popular y del PSOE me recuerda siempre a la fábula de la hormiga y la cigarra. Yo me imagino que todos conocéis perfectamente esa fábula, ¿no? Claro, la hormiga es un poco más antipática, nada más que quiere trabajar, pero la cigarra, pues, fiesta, cánticos, derroche. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido en esta legislatura? Que es que con Sánchez no ha sido solamente una cigarra, es que ha sido toda una plaga de langostas que ha sufrido España. Toda una plaga de langostas. 22 ministerios frente a los 13 del último gobierno de Rajoy. 22 ministerios con todos sus altos cargos, con todos sus correspondientes asesores, que, según la información de la Intervención General del Estado en el año 2022, han supuesto un gasto de 147 millones de euros, eso en un año, y que son 40 millones de euros más al año que lo que gastaba el último gobierno de Rajoy. 40 millones de euros más solo en altos cargos y asesores. Y yo me pregunto, ¿cuántos médicos especialistas podríamos tener en el Hospital Universitario de Ceuta solo con una mínima parte de ese derroche, de ese macrogobierno? ¿Cuántos profesores podríamos incrementar el cupo en nuestra ciudad para mejorar la ratio, sin ir más lejos? A más profesores, menor ratio y una atención más especializada al alumnado. ¿Cuántos guardias civiles y policías nacionales podríamos poner a defender la frontera con una mínima parte de ese dinero que derrocha el gobierno socialista? Y es que a España, a Pedro Sánchez, no le importa Ceuta.
¿Dónde está la aduana comercial? La fabulosa aduana comercial por la cual ha sacrificado la política exterior de España, que se ha mantenido firme desde la época de la transición, y él ha pegado un bandazo sin ni siquiera contar con sus socios, ¿no? ¿Y dónde está esa aduana comercial? Porque a día de hoy, desde luego, no la hemos visto. ¿Qué ha sido de ese fabuloso plan estratégico que hace unos meses nos trajo la ministra Isabel Rodríguez? ¿Cuáles han sido las materializaciones que podamos ver a día de hoy? De momento simplemente promesas. Y bueno, ¿qué va a pasar? Como ha mencionado antes nuestra secretaria general, con la bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social para las empresas de Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque prácticamente hoy terminaba el plazo y cuando llegue septiembre la economía de la ciudad se puede ver gravemente perjudicada, como ya han denunciado todos los agentes económicos y sociales de nuestra ciudad. Además, es la primera vez en todos estos años que se produce un retroceso en nuestro régimen económico y fiscal. Es un ir para atrás que no había ocurrido nunca. Ceuta, afortunadamente, había conseguido ir manteniendo una mayor autosuficiencia económica precisamente para compensar las limitaciones que tenemos en el espacio, en la geografía. Y si ahora empiezan a estrangularlos por ahí, pues ¿qué futuro le queda a Ceuta? Por eso digo que a Pedro Sánchez Ceuta le importa bien poco, pero es que tampoco le importa a España. Tampoco le importa a España. Teniendo la mayoría simple, más escueta, más corta de toda la historia de nuestra democracia, 120 diputados. Bueno, 108 del PSOE, porque los otros 12 son del PSC. Recordemos que en Cataluña no existe el PSOE, solo existe el Partit Socialista de Cataluña. Y suman 120. Pues solo con 120, en vez de tender la mano, en vez de buscar el consenso, en vez de buscar el acuerdo con los partidos mayoritarios, lo que hizo fue echarse en brazos de aquellos que decían que no le iban a dejar dormir. Se ve que la Moncloa pues, es más importante, desde luego, que el insomnio. Se lanzó en brazos de ellos. Y precisamente no le importa a España porque, por mantener ese gobierno Frankenstein, ha atrasado durante meses y meses la modificación de la ley del sí es sí, como también ha comentado nuestra secretaria general, permitiendo poner en la calle a más de un centenar de delincuentes sexuales y rebajando las penas a más de 1 millar. Y no lo ha hecho simplemente por no desairar a sus socios de gobierno y por no ver en peligro su sillón de presidente del gobierno, aunque ya le queda poco. Si eso lo ha hecho pues con Unidas Podemos, todos sabemos lo que ha hecho también con otras formaciones, especialmente con el separatismo catalán, eliminando el delito de sedición de la legislación española y reformando el delito de malversación para simplemente beneficiar a Esquerra Republicana de Cataluña y a Junts. Y no solo eso, es que además ha indultado a todos los que participaron en el procés intentando romper la convivencia de España y la unidad nacional. Y los ha indultado y se ha quedado tan ancho y tan feliz. Pero no solamente eso, es que el colmo y lo más dramático es el blanqueamiento que ha realizado de Bildu. Y también todos sabemos lo que significa y lo que es Bildu. Permitiendo que se aparte y se eche a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, permitiéndoles que presenten la mal llamada Ley de Memoria Democrática, que no va sobre nuestra ejemplar transición a la democracia, sino sobre otras cosas completamente sectarias y de una manipulación tremenda de la historia. Para mayor vergüenza, Bildu presentó en las últimas elecciones del 28 de mayo a más de 40 etarras en sus listas electorales a diputados de los órganos forales y también alcaldes. Más de 40. Yo quiero recordar que de los 800 crímenes, más de 800 crímenes cometidos por ETA, solamente apenas 50 se hicieron durante el franquismo. Solo 50. Todos los demás fueron contra la democracia española. Y esos son ahora los amigos del señor Sánchez, a los que él blanquea y con los que le apoya el presupuesto, la aprobación de los presupuestos generales del Estado y sus diferentes leyes. Yo aquí quiero recordar una anécdota personal, y es que a mí, por mi generación, todavía me correspondió realizar el servicio militar. Y yo lo hice aquí en Ceuta, en el Montesa, en caballería de alférez universitario de la época, ¿no? Entonces, yo tenía un poco el privilegio de dormir en mi casa.
y por las mañanas con el mimeta, con el uniforme militar, pues cogía el coche y me iba para arriba, para Loma Larga, al cuartel. Y cuando llegaba a la puerta del cuartel, un soldado me pasaba un espejo por los bajos del vehículo para comprobar que no llevase adherido ningún explosivo. Y eso en la Ceuta del año 95, en la Ceuta del año 95. En fin, tenemos que elegir entre España y Sánchez. Y para terminar, como sé que no quiero tampoco alargarme más de la cuenta y como sé que a nuestro presidente le encantan las metáforas y los símiles marineros, quiero deciros a todos que tenemos el viento a favor, pero que no podemos dejar de remar hasta conseguir nuestro objetivo, que no es otro que una mayoría contundente, amplia, para convertir a nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, en el próximo presidente de España. Contamos con todos vosotros. Contamos con todos vosotros. Muchas gracias y feliz verano azul. Tiene la palabra. Tiene la palabra nuestro presidente. Esto es un poco casi como decíamos ayer, ¿no? No hace tanto tiempo que estábamos aquí, también ante un reto electoral muy importante para Ceuta y siendo importante para Ceuta, muy importante para España. Ahora es inequívocamente importantísimo para España. Lo afrontamos con ilusión, lo afrontamos con ganas, lo afrontamos con un equipo maravilloso. Y yo diría, como ha dicho Yolanda y también ha comentado Javier, que en la mente de quien ha convocado las elecciones seguramente, con toda certeza, no estaba en el pensamiento qué podía ser mejor para España. Yo estoy convencido de que en la mente de quien ha convocado las elecciones estaba fundamentalmente la intención de tratar de detener el cambio. La intención de tratar de detener esa atmósfera de cambio que se respira por todos los rincones de España. Y creo que si esa era la intención, también creo con toda sinceridad que le va a salir el tiro por la culata. Porque creo con toda sinceridad que cuando el cambio empieza no hay quien lo pare, que el cambio es imparable y que el día 23 de julio el rumbo político de España va a cambiar. Y el cambio se llama Alberto Núñez Feijóo. Y el cambio se llama Partido Popular. Y no hay otra alternativa. Alberto Núñez Feijóo y Partido Popular. Lo otro, cualquier otra cosa, es fortalecer a Sánchez o ponérselo difícil a Alberto Núñez Feijóo. Y Ceuta va a estar presente en ese cambio. Además, creo sinceramente, y os veo las caras, y me lo estáis transmitiendo, y se lo estáis transmitiendo aquí a la candidatura, os veo contentos, os veo felices, porque estamos ante una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad es que llegue Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno de la Nación. La oportunidad es que España salga de esta situación de deterioro económico, político, social e institucional. La oportunidad es que Ceuta sea una prioridad
para el Gobierno de la Nación. Todos celebramos las medidas que se adoptaron en el Consejo de Ministros, llevando a cabo, aprobando planes para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad, uno muy importante, el de octubre del 22. Pero igual que celebramos aquello, con la misma lealtad tenemos que decir que los hechos van en dirección contraria a lo que se recogía en esos planes, justo en la dirección contraria, y que para que eso cambie, para que se cumplan las promesas de verdad, para que funcione la palabra, para que la palabra se convierta en políticas concretas de ayuda a Ceuta, hace falta que Alberto Núñez Feijóo sea el presidente del Gobierno de España. Os veo contentos, nos transmitís alegría. Y yo cuando veo este equipo digo, bueno, con esto nos comemos el mundo, porque quiero empezar por los suplentes porque es lo más importante en un equipo. Un equipo sin banquillo no es nada. Y si me permitís el símil futbolístico, no me voy a referir a Guardiola, al que le tengo una gran admiración, sino me voy a referir a Ancelotti y digo que ya quisiera Ancelotti tener banquillo que tiene la candidatura del Partido Popular a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Con este equipo no puede ni el calor, ni la playa, ni las vacaciones de Javi, porque las vacaciones de Javi parecen una serie de Netflix, Javi, pero no has terminado diciéndonos, Javier, a quién vas a votar. De cualquier manera, después de oírte, estoy seguro de que vas a votar al Partido Popular. Pero con este equipo no hay quien pueda. Y además creo que tenemos una magnífica candidatura, y lo digo de verdad, porque pasando ya a los que van de titular en la misma y significando nuevamente la importancia que tienen los suplentes, quiero decir que han tenido con Ceuta, y con España y con el Partido Popular un gesto extraordinariamente valioso. Han tenido un gesto de dar el paso adelante en un momento decisivo, sin especular acerca de si se ponía o no se podía ganar. Yo estoy convencido, todos estamos convencidos de que se va a ganar, pero ellos no han especulado con el resultado. Han dicho, hace falta y ahí estoy. Yo creo que ese gesto merece la consideración y el agradecimiento de todos nosotros. Además, creo que son unas personas que tienen algunos valores denominadores comunes muy destacables, algunos denominadores comunes, como digo, verdaderamente relevantes. Los tres tienen su vida resuelta, y esto no lo digo tampoco como demérito para quien no la tiene, al contrario. Quiero decir con ello que los tres que se presentan a estas elecciones por el Partido Popular no necesitan a la política para vivir, no dependen de la política. Y yo no sé si en otras formaciones los candidatos pueden decir lo mismo. Yo solo digo y os pido que hagáis el ejercicio de hacer un repaso a ver si están en condiciones de poder decir lo mismo. La otra característica que yo quiero destacar en los tres, en Javi, en Joaquín y en Cristina, es que coinciden en principios y valores que defendemos todos los que estamos aquí, muchos más de los que estamos aquí, en todo Ceuta y en toda España. Principios y valores que son compartidos, como digo, por la inmensa mayoría de los españoles, forman parte de nuestro ideario. Terminan traduciéndose en una determinada visión de España y en una determinada visión de Ceuta. Y no nos hemos inventado nada. Es la visión que de España tiene la Constitución española y es la visión que de Ceuta tiene nuestro Estatuto de Autonomía. La visión que de España tiene la Constitución española, ¿qué significa? Pues significa que los poderes públicos y los servidores públicos tenemos que estar para defender la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, unidad compatible asimismo con su riqueza de la diversidad,
con la riqueza que aporta en toda España nuestra enriquecedora, valga la redundancia, diversidad cultural. Unidad de España, por tanto. Y al mismo tiempo de la unidad, la Constitución es una apelación permanente a la igualdad de todos los españoles. En Ceuta se manifiesta de una manera especialmente relevante. Igualdad de los españoles sin ningún tipo de discriminación, ni por razón de sexo, ni por razón de credo, ni por razón de origen, ni por razón de cual sea su lugar de residencia. No me cansaré de decirlo. Igualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan, recen como recen y piensen como piensen. Y como decía Samper, besen a quien besen. Y libertad, libertad. Yo que tengo más años que la candidatura, yo creo que tengo tantos años como la suma de los años de toda la candidatura junta, pero es un poco exagerado también. Si no que lo diga Adela, si no que lo diga. Adela se ríe cada vez que digo una cosa de esta. Pero es verdad, libertad sin ira, eso era la Constitución. Y esa es la España que queremos, la libertad como un factor de dinamismo para la sociedad. La libertad como eso que nos hace crecer como personas, desarrollarnos como pueblo, sin crispaciones, sin políticas de bloques, sin enfrentamientos, sin quítate tú, sin tú me sobra, sin excluir a nadie. Esa es la libertad por la que apuesta la Constitución. Esa es la libertad que se llevó a cabo a través de nuestra ejemplar transición democrática, en cualquier ámbito y en todos los sentidos. Igualdad de oportunidades, igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales, igualdad en las posibilidades de desarrollo y de empleo. Y también la solidaridad, porque España es indivisible y todos los españoles son iguales. Y la Constitución reconoce la solidaridad como el cauce para que esa igualdad efectiva y real entre todos los españoles, vivan donde vivan, sea algo factible, sea algo, como digo, efectivo y real. Y la Constitución también nos ha dado un modo de gobierno absolutamente insuperable a lo largo de toda la historia de España, que se llama la monarquía parlamentaria, que se sustenta en la división de poderes y que exige de los poderes públicos y que exige de quienes representan a los poderes públicos que consideren que las instituciones y los ciudadanos que amparan a esas instituciones están siempre por encima de quien representan a las instituciones, que las instituciones no le pertenecen a nadie porque son de todos los españoles y nadie está en derecho de utilizarlas. Nadie. Sea presidente del gobierno o sea lo que sea, nadie. Y también la idea de una España, como digo, en donde prime la igualdad, en donde prime la libertad, en donde prime la solidaridad y que tenga una posición común ante el mundo y que sea respetada en todos los lugares del mundo y que se haga respetar, en particular en aquellos sitios del territorio nacional que constituyen fronteras de España en el exterior. La visión de España que nos aporta la Constitución, que es la que defiende el Partido Popular. Y la visión de Ceuta que nos aporta nuestro Estatuto de Autonomía, que es la que sostiene y defiende el Partido Popular y que está cimentada en tres pilares que me habéis oído decir muchas veces. El primero, nuestra inquebrantable españolidad. Pero nuestra inquebrantable españolidad y la defensa de nuestra integridad territorial de manera inteligente, de manera audaz, creyendo en la riqueza de Ceuta, en la Ceuta grande, no en la Ceuta exclusiva, que algunos pretenden, no en la Ceuta excluyente, la Ceuta de la inclusión, la Ceuta de la concordia, la Ceuta de la convivencia, porque ese es el segundo pilar al que hace referencia el Estatuto. El Partido Popular es el partido que apuesta de manera inequívoca por el fomento, por el respeto, por el conocimiento, por la comprensión y por el apoyo a nuestra pluralidad cultural. De todos los ceutíes, recen como recen. El Partido Popular es el partido de la concordia. El Partido Popular es el partido de la convivencia. Y esto es lo que nuestros parlamentarios van a llevar a las Cortes Generales.
el ejemplo de concordia y de convivencia que Ceuta representa para el resto de España y de Europa. Nuestros parlamentarios en el Senado y en el Congreso no van a hablar mal de Ceuta, van a poner a los ceutíes como ejemplo en el resto de España. A todos los ceutíes, voten lo que voten, recen lo que recen, piensen como piensen, tengan la edad que tengan, sean mayores o no. Y el tercer pilar, absolutamente fundamental, la igualdad de los ceutíes con el resto de los españoles. Tenemos el derecho de defenderlo y la obligación de defender esa igualdad. Igualdad, como decía, en el acceso a los servicios públicos fundamentales e igualdad también, como decía, en las oportunidades de empleo y de desarrollo económico. Todos estos son los denominadores comunes que unen a esta magnífica candidatura, a esta inmejorable e insuperable candidatura. Pero además de eso, creo que hay una cosa muy importante. En la vida no hay nada más importante que las personas. Y esta candidatura, los titulares y los suplentes, son buenas personas. Yo los conozco a todos y puedo asegurar que se trata de buena gente. Que es gente honesta, que es gente noble, que es gente limpia de corazón. Y cuando uno es honesto, es noble y es limpio de corazón, tiene mucho ganado en la vida. Y también en la política, porque la política no deja de ser una faceta y de las más importantes de la vida. Porque significa dedicar tus desvelos, tus inquietudes, tus anhelos a los demás. Y eso hay que ponerlo en valor, cualquiera que sea la militancia que uno tenga. Pero pongamos en valor la política con altura de miras, la política a lo grande. Y eso representan estas personas que tengo aquí. Ya os he hablado de los suplentes, que están para jugar de titulares, pero me voy a referir a los titulares de una manera breve. A Javi ya lo habéis visto cómo es. Una persona formada, una persona ilustrada, una persona con una formación humanística verdaderamente admirable. También habéis visto cómo es locuaz. Y también habéis visto cómo es discreto, es prudente. Y creo que esas virtudes para un político son fundamentales. De Hacking, extraño las charlas que con él tenía. Ahora viene menos veces a verme. Me gustaría que viniera muchísimo más. Pero para mí era un repaso como si estuviera ante un código completo. Porque Hacking es un referente de ecuanimidad, de equilibrio, de sensatez, de ponderación. Hacking es una persona con la que se puede ir muy lejos, a cualquier parte, porque es una persona de bien. Y Cristina, pues no voy a decir que la conozco desde que nació, pero la conozco desde hace mucho tiempo. En este caso también yo puedo ser su padre, un padre precoz, pero padre. Y creo que Cristina es un ejemplo de lealtad. De lealtad a prueba de cualquier cosa, de lealtad a prueba de las ingratitudes. Y yo sé de lo que hablo. Es un ejemplo de entrega, de entusiasmo, de dedicación, de discreción y de algo que transmite, y creo que ha tenido y tiene la fortuna de hacerlo a través de un medio público, transmite cordialidad, transmite ánimo, transmite optimismo. Y en esta vida estamos muy necesitados de cordialidad, de ánimo y de optimismo. Por tanto, creo que no exagero si digo que esta es la mejor candidatura que se presentan a las elecciones. Y también creo que ellos deben de saber una cosa. No están solos. Nos tienen a todos nosotros, empezando por mí, para lo que sea menester. Para entregar sobres, para meter papeletas en los sobres, para ayudar a votar por correo, para ir por los semáforos, por los pasos de cebra, lo que haga falta, porque me habéis visto. Pues si fui por los semáforos y por los pasos de cebra en las anteriores de mayo, ahora estoy dispuesto a hacer lo mismo, porque está en juego algo tan importante como España y como Ceuta. No están solos porque su causa es nuestra causa,
Su suerte es nuestra suerte y su destino es nuestro destino. Todos los analistas coinciden en que Alberto Núñez Feijóo va a ganar las elecciones el próximo 23 de julio. Yo estoy convencido de ello. La cuestión está en saber por cuánto. Pues yo creo que entre todos debemos de contribuir a que sea por una mayoría amplia y suficiente para que España tenga el gobierno que todos queremos, el gobierno de la centralidad, el gobierno de la moderación, el gobierno que una a los españoles, el gobierno que no excluya, el gobierno que no eclipse, el gobierno que respeta las instituciones. Ese es el gobierno que queremos. Ese es el gobierno que puede llevar a cabo Alberto Núñez Feijóo, pero para eso necesita una mayoría amplia. Y tenemos que contribuir a ella. Y yo estoy convencido que en esa mayoría amplia van a estar Javier, Joaquín y Cristina. Y cuando estén Javier, Joaquín y Cristina, será bueno para Ceuta. Porque los años también me permiten decir y afirmar con toda rotundidad que nunca le ha ido mejor a Ceuta que en aquellas ocasiones en las que el presidente del Gobierno de España ha coincidido con los parlamentarios nacionales por Ceuta en las Cortes Generales. Nunca mejor. Y estos son hechos y son evidencias que se ponen de manifiesto en los servicios y equipamientos, en la suficiencia financiera, en el régimen económico y fiscal especial, en la calidad de vida de los ceutíes. Tenemos la oportunidad de conseguirlo y lo vamos a conseguir. Y como bien decía Javi, a mí me gustan las metáforas y, a ser posibles, marineras. No voy a decir aquello de la niña dormida sobre los brazos del mar, que ya lo habéis oído muchas veces y me decía este tío otra vez con lo mismo. Pero sí voy a decir que el día 23 de julio el mapa político de España se va a pintar de azul y que Ceuta va a estar dentro de ese conjunto azul del mapa de España, del mapa político de España. Azul, el azul de nuestros mares. Y aquí ya vengo con el ámbito poético. El azul de nuestros mares, el azul del alma mediterránea de nuestro pueblo, un alma profunda y fecunda. Y el azul del Partido Popular, que es el azul de la ilusión, del optimismo, de los nuevos horizontes, de la altitud de miras. Ese es el azul del Partido Popular. El azul de la ilusión, del optimismo, de la esperanza, de la altura de miras. El azul para construir, no para destruir, para unir, no para dividir. Ese es nuestro azul, el azul del Partido Popular. Queridas amigas y queridos amigos, vamos a ganar las elecciones del día 23. Ánimo, fuerza, coraje, valor. ¡Viva España! ¡Viva Ceuta! ¡Viva el Partido Popular!